Muy buenas noches amigos de Colombia y de Latinoamérica. Esta noche nos estamos encontrando con un colega psicólogo y orientador, mejor conocido como el trotamundos de la orientación, Carlos Borja. Creo que se ha recorrido Latinoamérica de palmo a palmo y es algo bien interesante porque le da una visión bastante panorámica de lo que sucede en la orientación en Colombia y en el mundo. Carlos Borja es orientador psicólogo, orientador en Bogotá. Cuéntanos un poquito más, Carlos, ¿qué estás trabajando en este momento? Eres un investigador incansable. ¿Cuáles son los temas que estás trabajando en este momento en la investigación? Bueno, así como tú lo dices de Trotamundos, también como en el tema de la orientación, hay muchísimos que giran alrededor de nuestro quehacer. Lo que actualmente estoy trabajando y que tiene que ver con este tema es tratar de transversalizar toda la orientación vocacional desde preescolar, que es un proyecto ambicioso y longitudinal porque son casi 10 años, pero es Sí, interesante ver esos sueños que tienen los niños cuando les pregunta, bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Ese mismo sueño cuando llegan a 11, qué tanto lo han elaborado, han trabajado en eso y lo siguen teniendo, lo han cambiado, lo han perdido. Y pues el resto de las actividades que se hace apoyando pues a todo el bachillerato y tratando de llevar el tema a lo transpersonal, como la orientación, digamos, es un ejemplo de eso, ¿no, Amilcar? Es esa sí, doble función. claro que sí. Muy, muy interesante hacer ese estudio transversal. Realmente algo que creo que nos va a servir a todos los orientadores. Bien, recordemos que estamos en el marco de la Semana de la Orientación Vocacional Profesional en Colombia para la última semana de septiembre y la primera semana de octubre. Esperamos que estas charlas, que estos conversatorios con orientadores de diferentes partes del mundo les ayuden a los estudiantes a tomar unas decisiones vocacionales maduras, conscientes y que les ayuden a mantener sus proyectos de vida de manera sostenible. Bien, Carlos, hay una discusión respecto a precisamente ese tema de la orientación vocacional respecto a los proyectos de vida o trayectorias de vida. Parece que hubiera cambiado el enfoque. ¿Cómo relacionas tú los proyectos de vida con las trayectorias de vida? ¿Son lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Una incluye a la otra? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que así como los conceptos comienzan a cambiar, las funciones, las normas, la epistemología, las investigaciones tratan de dar cuenta de un término, una categoría como que se ajuste un poquito más a los procesos que hacemos y que surten, digamos, se dan en la escuela. Entonces yo creo que ese tema de proyecto que como que a veces es un término tan gastado actualmente, también se empieza entonces ahora a hablar de trayecto. ¿En qué sentido? Que cuando se habla de un proyecto de orientación vocacional como que es mucho más específico hacia un fin, mientras que el trayecto tiene que ver con temas que de pronto tú has trabajado, que es el desarrollo humano. O sea, ese tema de trayecto es el trayecto de un estudiante por la escuela, por ejemplo. Y cuando hablo de escuela me refiero a primaria y bachillerato, pero que es un trayecto que puede continuar viviendo porque la idea no es que se vea como algo lejano al ser humano en sí mismo, sino que ese trayecto es como mi cuerpo y como yo mismo voy viviendo mi vida y la voy construyendo. Entonces, del colegio que pasa a una institución de educación superior, una universidad, un trabajo, a formar familia, todo eso tiene que ver con el trayecto de vida. Entonces es hacia allá como que creo que está enfocado Ajá. esa categoría. Sí, estoy de acuerdo en que el proyecto de vida, el tema por el concepto, proyecto de vida ha estado muy manoseado. Yo me acuerdo que en 2011, más o menos, en un congreso que estuvimos en Valledupar, organizado por la Fundación de la Ariandina, yo me subí a un taxi y en la silla había un periódico que hablaba de cómo construir su proyecto de vida. Un artículo, pues, no sé exactamente qué lo había escrito, seguramente algún psicólogo, pero todo el mundo le mete la mano al tema de proyecto de vida sin conceptualizar muy bien a qué se refiere.
Desde mi perspectiva, pues la trayectoria de vida sí es exactamente, es un tramo del proyecto de vida que tiene que ver con un periodo de tiempo específico o unas transiciones específicas. Pero eso creo que lo hablaríamos en otro momento. En este momento creo que le interesa más a los estudiantes que hablemos acerca del tema de un artículo que está escribiendo Carlos que tiene que ver con los errores, algunos errores que los estudiantes cometen al escoger una carrera. Entonces creo que ese es un tema en el marco de esta semana bien interesante. Carlos habla de varios errores. Uno de esos errores es considerar la profesión con base en la elección de algún amigo. Eso es bien típico. Carlos, ¿qué has visto tú en esta situación con tus estudiantes? Bueno, como ese tema de orientación vocacional que a veces lo lideramos desde el área de orientación, entonces uno ve que en ellos empieza a desarrollarse esa capacidad de toma de decisiones. Resulta que uno como ser humano y como ser social no toma las decisiones independientemente de su contexto. Entonces, en ese caso que tú dices, porque está la familia, está el colegio, está el orientador, está la vida, lo que uno ve en los ejemplos, y están los amigos. Entonces, a veces como que La llevado por presión esa social. influencia de los amigos, sobre todo en la adolescencia, que uno quiere pertenecer, entonces uno siempre como que para tomar una decisión quiere esa retroalimentación. Y los amigos, pues el imaginario que tengan, si en su familia digamos que ellos se dedican a la carpintería, van a decir, no, eso, hágale con la carpintería que eso le va bien. Pero en otro lado, si son profesionales, si son contadores, va a decir, no, 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 lo que da dinero es la contaduría. Entonces a eso me refiero que no es solo como que esas opiniones que tienen otras personas, sino lo que hablamos de que yo interiorice, como que yo me conozca y diga, bueno, qué es lo que yo quiero, como que es una serie de variables ahí que Sí, influyen en mi vida ok. para Bien, tomar esa decisión. bueno muchachos, acordémonos o tengamos en cuenta que el tema de la construcción de proyectos de vida, trayectorias de vida o toma de decisiones para el ingreso a la universidad o la selección de carrera no sea en el vacío social, se da en un contexto que llamamos de conflicto existencial entre el deber ser y el querer ser. La mamá, el vecino, los amigos, todo el mundo le dice, usted debe ser tal cosa. Pero el otro extremo uno está diciendo, no, pero es que yo quiero ser. Cuando yo salí del bachillerato, mi familia quería que yo fuera abogado porque eso es lo que se consideraba una carrera respetable, una carrera rentable, una carrera sostenible. Pero nadie estaba de acuerdo con que yo estudiara psicología. Entonces, ese es el primero de los factores. Que esa decisión no sea en el vacío, se da en un conflicto existencial. Se está en el conflicto, ¿qué hago? ¿Lo que los amigos quieren o o lo que yo quiero hacer? En un momento determinado, ese conflicto nos lleva a tomar decisiones apresuradas. Qué bien cuando tenemos amigos que, bueno, están conscientes de lo que los que algunos autores llaman con madurez vocacional, pero lastimosamente algunos tienen amigos tóxicos que en vez de ayudarle a tomar una decisión adecuada, dicen, no, eso escogamos la más fácil, la más cercana, la más barata, donde tengamos que hacer menos esfuerzo, donde cercamos rápido. Y seguramente, y lo que las estadísticas nos dicen, como ya hemos mencionado otras veces, es que el 50% de los estudiantes que toman este tipo de decisiones terminan desertando de la educación superior antes de llegar al quinto semestre. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, de que tomamos decisiones con base en lo que los otros quieren, en lo que nosotros decimos. Cerramos esta parte diciendo que en una época en Bogotá se llenaron los institutos de criminalística en Chapinero, porque alguien codeó a un compañero diciendo, oiga, metamos a hacer criminalística, que eso es lo que está de moda. Y estaba de moda también las series de CSI Miami, CSI Las Vegas, etc. Entonces, ese es un gran tema que hay que tener en cuenta, muchachos, para en este momento de tomar una decisión respecto a qué carrera escoger. Evitar ese error de decidir con base en lo que los demás hacen. ¿Cuáles otros errores has visto tú en los estudiantes, Carlos? Bueno, teniendo en cuenta entonces ahora eso llevado, por ejemplo, al contexto familiar. Por un lado eso, que a veces así como los amigos a veces, pues la familia aconseja con toda la buena intención,
pero hay que hacer una exploración muy fuerte. Digamos que esa habilidad de explorar, de reconocerme yo mismo, de no basarme solamente en las carreras que más dinero dan, porque como tú lo dices, entonces estudian medicina o estudian una ingeniería, etcétera, lo que sea, pero en últimas la persona termina frustrada. Y por eso es que o termina haciendo cosas como mecánicamente o no siguiendo los sueños, que era lo que yo comenzaba con los niños, de tener sueños. Yo creo que lo prioritario aquí es el reconocimiento, que yo conozca qué quiero, y eso es un proceso que lleva mucho tiempo, por eso hablamos de trayecto de vida. Y lo otro, que yo explore muy bien el contexto. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, resulta que hay profesiones, hay carreras que han tomado auge. Eso hay que tenerlo en cuenta. Como que es un momento histórico crítico ahí que cada persona debe tener en cuenta. Y lo que yo digo definitivamente es el seguir mis sueños, el que yo haga algo que de verdad sienta que me gusta mucho porque lo voy a terminar. Ese tema de deserción ahí comienza a disminuir con eso. Exactamente. Entonces, Bueno, como pero para tratar de pongámonos del meterlo de forma. punto, sí, pongámonos del lado del padre de familia. Yo le estoy metiendo a un semestre mínimo 4 millones de pesos. De ahí sube, puede subir hasta 10, 12 millones, etcétera, etcétera, dependiendo de las condiciones, más gastos adicionales, etcétera, etcétera. Entonces yo me considero como que el financiador de ese proyecto. Entonces, una de las expectativas que tiene el padre es que sea un proyecto rentable. Rentable en el sentido más bien de lo sostenible, ¿sí? Que usted pueda vivir de eso, no que yo tenga que mantenerlo a usted hasta los 40 o más años, porque usted escogió algo que definitivamente no es sostenible. A usted le gusta hacer malabares, pero no puede vivir de hacer malabares 20 años. Entonces es una preocupación que me parece genuina, pero que algunos padres se van al extremo y dicen, no, usted tiene que le he escuchado a padres decir, usted, yo le financio la carrera siempre y cuando sea la carrera que a mí me gusta, o con la que yo estoy de acuerdo, o la que a mí me parece rentable o sostenible. Pero hay otras 4 características. Una de esas es que sea un proyecto, algo que muy pocos eh, plantean a sus estudiantes, que sea un proyecto de vida, un proyecto ético, que sea conforme a unos ideales éticos y morales. Esa es una de las preocupaciones. Pero bueno, qué otros errores cometen los estudiantes, Carlos? Bueno, el tema de no explorarse, digamos, no conocerse, el tema de filosofar sobre la vida, sobre sí mismo, sobre cuál de pronto puede ser, por decirlo así, su vocación o su misión en el mundo. Digamos, es un error que también se comete. El otro son esos imaginarios en los que a veces la sociedad da una idea que no es. Pensando en el tema de trotamundos, digamos que uno se da cuenta que la realidad definitivamente, cualquier decisión que tome una persona tiene una implicación, tiene unos recursos, tiene un sostenimiento, como tú lo hablas, y unos ingresos, digamos que son necesarios, pero entonces a veces solamente se piensa como que se limita mucho. Esa exploración llega casi que a lo tradicional, que es otro error, que son Sí, carreras que han tenido mucho auge históricamente, pero que actualmente con el cambio de la tecnología, por ejemplo, a veces ese es otro error que ellos no ven, como que no visualizan que hay transformaciones y cambios en el mundo que generan otras posibilidades que les puede gustar a ellos. Entonces, a ok, veces se bien. quedan con lo que medio conocen. Sí. Silvia Gabriela Vázquez, que es una orientadora que entrevistamos de Buenos Aires, Argentina, la cual conocemos Carlos y yo en esta ciudad, mencionaba que estamos abocados, o estos jóvenes que están tomando decisiones profesionales ahora, están abocados a estudiar profesiones que posiblemente no existan en el futuro y se van a encontrar con el futuro en donde son otros los campos profesionales que se necesitan. Entonces, para ello, el cuestionamiento aquí, bueno, ¿qué necesito yo estudiar que sea atemporal, por decirlo de alguna manera? Algo que no esté afectado por los cambios del tiempo. ¿Cuáles son los aprendizajes fundamentales que independientemente del tiempo o de la profesión me van a ser útiles en la vida? Entonces, para eso vamos a tener también un capítulo, conocer un poquito acerca de las habilidades comunicativas. Creo que son cosas que no van a pasar de moda con el tiempo, ¿no? La comprensión oral, la comprensión escrita
la expresión oral y la expresión escrita, muchachos. Eso en términos populares es lo que nosotros llamamos en el método sinapsis oler, oír y escuchar. Oír, leer comprensivamente 4 niveles de lectura, escribir y relatar. Entonces son habilidades transversales que independientemente de la carrera que usted estudie, independientemente del nivel de educación en el que esté, si es educación técnica, si es tecnológica o universitaria, esas habilidades le van a permitir tener unos aprendizajes para toda la vida. Creo que eso es una cosa importante. Dice también Carlos, no dejarse impresionar por un título. Y detrás de eso que está diciendo Carlos, pues tiene que ver mucho con la búsqueda del estatus. Carlos, esa búsqueda de estatus, ¿cómo influye en las decisiones vocacionales de los estudiantes de escoger una carrera? Bueno, yo creo que en Colombia, incluso en algunos países de Latinoamérica, tenemos ese imaginario y como que es un mito de que a mayor estudio, a mayor títulos, mayor ingreso. Y resulta que vemos que en la realidad hay muchos profesionales con unos perfiles muy buenos desempleados. Entonces yo O creo manejando que hay que taxi. revisar, sí, hay que revisar ese tema de tanta escolarización, por decirlo así, como que tanto cartón que acumulamos, que en realidad no es lo único, o sea, sí es importante el conocimiento, pero ese estatus se consigue por varios vías. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que no piensan en estudiar, sino que son empresarios, en emprendimiento, que son otras habilidades que yo creo que también están ahí como opción, como probabilidad de que no todos quieren, por ejemplo, seguir estudios universitarios o superiores, sino que ellos quieren es eh, generar su propia empresa, su propio negocio. Entonces sí hay que, es como un equilibrio ahí. Obviamente la Muy sociedad bien. necesita todas las Sí, profesiones, pero también hay otras labores que pueden llegar a ser muy remunerativas, poniéndolo en ese aspecto ok. como económico, Sí, bueno, porque muy bien. realmente Creo la que es, vida en un momento dice que eso sea lo único. sí. Bueno, teniendo en cuenta el tema de las generaciones, de los millennials, la generación baby boomer, la generación X, la generación Y, la generación Z, ahora están hablando de la generación alfa, creo que hay que buscar unas tendencias, ¿no? Unas tendencias generacionales. Y parece que la tendencia en el futuro no es el de ser empleado. Tampoco es la tendencia de que yo quiero estar en un trabajo 20, 25 años, 30 años. No, la tendencia ahorita de los millennials es, no, yo no quiero estar en un trabajo toda la vida haciendo lo mismo y detrás de un computador. Yo quiero tener unas experiencias diferentes, viajar, conocer otras experiencias de vida, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí estamos relacionados con lo que está diciendo Carlos en el sentido de que hay que mirar la vida hacia el futuro un poco diferente. No van a existir muchas de las profesiones tradicionales que conocemos. Van a existir nuevas profesiones. La tendencia no es a permanecer mucho tiempo en un trabajo. Se dice que en promedio una persona en el futuro va a estar cambiando de trabajo 5 o 6 veces en su vida y seguramente compartiendo actividades paralelas. Entonces, estos son algunos errores que los estudiantes cometen. La vida no es estable, la vida es cambiante, tenemos que adaptarnos a diferentes condiciones, a diferentes condiciones de vida, diferentes circunstancias, no podemos escoger carrera porque los demás les gusta, solamente por darle gusto al otro. Debemos también tener en cuenta que los proyectos sean sostenibles. Realmente la plata no es lo más importante, pero es importante. No lo podemos desconocer. El nivel de ingreso es importante. El estudio es importante, tener un título es importante, pero puede que no sea lo único. Entonces ahí tenemos que explorar otras áreas de vida. Bien, hasta ahora creo que hemos hecho un panorama general de estas situaciones. Vamos a hacer un primer corte aquí, pero vamos a continuar con Carlos para ver la otra cara, no de los errores, sino bueno, qué es lo que hay que hacer con la parte proactiva para construir proyectos de vida, trayectorias de vida, tomar decisiones acertadas o asertivas en la transición de la educación media a la educación superior en este contexto de la semana de la orientación vocacional profesional de manera virtual. Bueno, muchas gracias. Seguimos.